Queridas hermanas y hermanos, es un gusto estar juntos de nuevo, ahora para la 37ª clase del curso de Filocalía 2020. Vamos a abordar algún texto de Talasio Líbico y Africano, quien fuera amigo de Máximo el Confesor y a quien éste le dedicara algunas cartas y uno de sus principales escritos. Como es breve la introducción que nos presenta Editorial Lumen, tanto lo que dice Nicodemo el Agiorita, el recopilador original, como lo que dice la misma editorial, lo voy a leer. Esto está en el volumen segundo, a continuación de Máximo el Confesor, precisamente, en la página 319 hasta la 350. Dice Nicodemo: nuestro santo padre Talasio, que también fue presbítero e igúmeno, vivió durante el reinado de Constantino Pogonato alrededor del 660, pero se aclara en una nota, aclara Editorial Lumen, que esta cronología es equivocada. Como todas estas cosas, ustedes saben que están en duda, ¿no? La datación precisa de las fechas. Fue contemporáneo de San Máximo, el cual le dedicó la exposición de puntos controvertidos de algunos escritores y las soluciones de los mismos. Esta obra, dice en la nota 2, se trata de la obra de San Máximo Cuestiones ad Talasium. En esa época era muy común que estos monjes o ascetas se enfrascaran en verdaderas polémicas en torno a puntos de doctrina. Por eso es que San Máximo, que precisamente fue un gran defensor de la fe, utiliza cartas a Talasio y este escrito, Cuestiones Relativas, discutiendo a otros algunas cuestiones de doctrina. Las presentes 4 centurias de capítulos elaborados por él han sido recopilados aquí juntamente con los otros escritos, dice Nicodemo, siendo de tal envergadura como para alcanzar gran provecho espiritual a los lectores. A ver si acerco más la luz. Editorial Lumen nos dice: no hay muchos más datos sobre San Talasio como para agregar a los aportados por Nicodemo. En efecto, él fue contemporáneo y amigo de San Máximo el Confesor, siglo VII, que representa la única fuente para conocer su vida a través de los escritos que le ha dedicado. En lo que respecta a su forma literaria externa, las 4 centurias de Talasio son, cada una, un acróstico, es decir, componen, por medio de la unión de las iniciales en cada capítulo, una frase que, puesta al principio de la centuria, representa una especie de exhortación o de oración al destinatario del escrito. Por supuesto, este acróstico se da en el idioma original. Incluso tiene Talasio alguna de estas centurias finalizada con una oración. Bien, como les decía, página 319. Vamos a ver qué nos dice Talasio Líbico y Africano. A mí me ha parecido excelente forma de iniciar su primera centuria cuando se dirige, a ver, vamos a leerlo completo al título, dice: al presbítero Pablo, sobre la caridad, la continencia y la conducta según el intelecto. Vamos a abordar en esta clase solamente la primera centuria y vamos a dejar las 3 restantes para el año que viene. Así podemos abordar a Diádoco de Fótiche en lo que resta de noviembre. Pero fíjense qué manera de empezar. Talasio, aparentemente hesicasta, pero en realidad traficante de vanagloria. Aparentemente hesicasta, pero en realidad traficante de vanagloria.
a Pablo, hermano espiritual y amado por el Señor. Acá nos muestra Talasio cuán consciente era él y muchos otros filocálicos de este espíritu de vanagloria que los tomaba con frecuencia debido a su carrera ascética, a su dedicación a la ascesis. Más aún cuando empezaban a tener discípulos o empezaban a escribir, a ser consultados en otros escritos, como fue el caso de Talasio, cuán fácil les era caer en la vanagloria. Que como ustedes saben, ¿qué es vanagloria? El gloriarse de lo vano, de lo que no tiene valor, en este caso, del reconocimiento ajeno. Y Talasio, con una muestra excelente de autoobservación de sus procesos mentales, le confiesa a este hermano espiritual que él en realidad es un traficante de vanagloria. Yo creo, al menos hasta donde conozco los escritos de Filocalía y cuanto me he podido imbuir un poco de su espíritu, que eran muy sinceras este tipo de declaraciones. No es una frase de circunstancia que se dice para mostrar algo de modestia o para quedar bien. Realmente era gente que era consciente de lo que ocurría en su mundo interior. Y en este exponer lo que les ocurría, de algún modo intentaban purificar su alma en vistas a la oración pura. Por eso también era común en aquella época y en estos ámbitos reunirse de vez en cuando y contarse estas cosas. Por lo general lo hacían a la luz de un padre espiritual, de un abad reconocido, donde ellos iban como desnudando lo que les ocurría en el psiquismo, en psique, que ellos equiparaban al alma, para así irse quedando libres de manchas. Así que con eso empieza, declarándose un traficante de vanagloria, aparentemente esicasta. Creo que es uno de los inicios más lúcidos de toda Filocalía en cuanto a un texto, ¿no? Empezar de esta manera. Bien, también era muy común, fíjense ustedes, con cuánto cariño se trataban por lo general unos a otros en estas cartas, en estos escritos. Se trataban de hermanos espirituales o de amigos espirituales, que es lo que en este caso Pablo significa para Talasio. Él dice que, vamos a empezar con el primer tema, el que ha logrado el amor espiritual no tiene pensamientos no caritativos. El que ha logrado el amor espiritual no tiene pensamientos no caritativos. Acá hay un punto de interés, hermanas y hermanos, que es el de que la verdadera caridad, no la fingida, es decir, el amor al prójimo, se esmera, se preocupa, se esfuerza por mirar las mejores cualidades de los demás. Fíjense de cuánta consecuencia es esto en nuestra vida cotidiana. En lo que respecta a esas personas próximas, a nuestro verdadero prójimo, es decir, primero que nada los que viven conmigo, luego aquellos con los que trabo relación en el trabajo, en el estudio, en el barrio, los vecinos, cuando voy a hacer la compra, etc. La mirada se dirige hacia las mejores cualidades de los demás. Esto parece una frase de circunstancia, puede parecer algo periférico, pero es de mucha profundidad, porque resulta que en cierto modo configuro, es decir, le doy forma a ese otro según la mirada que deposito en él. Le doy forma a ese otro según la mirada que deposito en él. ¿Y qué mirada debería depositar según el espíritu evangélico y la caridad fraterna a la que Talasio nos exhorta?
debería dirigir una mirada que atiende a lo mejor del otro, a las mejores cualidades. Sin duda que esto va a ser desde mi propio punto de vista. Y aquí también hay algo interesante. Al yo configurar a mi semejante, atendiendo a lo que me parecen sus mejores cualidades, me configuro también a mí mismo. Porque no podría yo estar advirtiendo y atendiendo esas virtudes del otro sin a la vez buscarlas en mí. ¿Se dan cuenta? Es como un ida y vuelta en donde a la vez el semejante, el prójimo, me empieza a hacer de espejo. Voy a abordarlo o lo enfatizo de este modo. Si yo me acostumbro a ver lo mejor de los demás o a prestar atención a cuál es aquella cualidad que destaca en el otro, me acostumbro a mirarme así también a mí mismo. Y esto me permite retroalimentar eso de que hay que amar al prójimo como a sí mismo. No es posible amar a los demás si no tenemos amor por nosotros mismos. No como egos, no montados en la soberbia o en el orgullo espiritual, sino amor a nosotros mismos por la dignidad innata que tenemos, esa dignidad no nacida que nos hace ser hijos de Dios, antes que nada. Y después, como hemos dicho en otras ocasiones, el tratarnos a nosotros mismos con amabilidad, con amistad, con cariño, siendo pacientes con nosotros mismos en nuestro camino espiritual, también nos permite expresar esas virtudes a los demás. Entonces Talacio nos dice, el que ha logrado el amor espiritual no tiene pensamientos no caritativos hacia los otros, que si lo llevamos a la práctica tiene que ver con dirigir la mirada hacia sus mejores cualidades. ¿Cómo podemos hacer para dirigir esta mirada hacia los demás cuando en un primer vistazo este prójimo se nos presenta una persona muy poco afín a nosotros o que tiene conductas o actitudes realmente alejadas de lo que consideramos bueno? Esto nos pasa sin querer. No necesariamente emitimos un juicio, pero sin querer a veces la impresión que cierto prójimo nos produce es de rechazo, porque vemos en su conducta cuestiones que nos chocan, que nos sorprenden negativamente. ¿Cómo entonces en estas situaciones, por ejemplo con mi jefe que me suele agredir con frecuencia, o con el maltrato que me brinda el almacenero, con un gesto adusto, serio, etc., ¿cómo hago para aplicar esto que me sugiere Talacio? Tenemos que profundizar nuestra mirada y preguntarnos, ¿qué es lo que esta persona está buscando en realidad? ¿Qué es lo que le pasa cuando está expresándose de este modo? Y esto lo emparento un poco con lo que conversábamos días atrás, en la clase anterior, y también en los posts, en las publicaciones que vamos poniendo en el blog. ¿Qué busco detrás de lo que deseo? Siempre busco a Dios. En esa cosa, en esa persona o en esa situación, estoy buscando la paz y la felicidad, como todo el mundo. Y la paz y la felicidad, solo Dios me la puede dar de manera perpetua, de manera estable. Entonces, cuando mi prójimo, alienado a lo mejor, enceguecido por los problemas de la vida diaria o por la ambición o por la ira, se manifiesta de cierto modo, tengo que tratar de ver con el fondo del alma. En otras palabras, ver con el corazón y darme cuenta que lo que el otro está buscando es lo mismo que busco yo. Paz, felicidad, bienestar. En suma, busca a Dios. Entonces, uso el ejemplo cotidiano. A mí me pasa con frecuencia.
El almacenero suele estar irritable, de mal talante, atiende presuroso y diríamos sin cuidado, ¿no? Y lo que surge automáticamente es el rechazo. Pero uno atiende, empieza a conocer y allá por la puerta se vislumbra, por la puerta que da a su casa, se vislumbra una familia numerosa. Y en ese apresuramiento, en esa habitual ira que él manifiesta, uno puede adivinar su deseo de estar con la familia, su deseo de descansar, de abastecerlos de necesidades que a lo mejor por la situación actual no está cubriendo, no está pudiendo satisfacer. Su vida carece de un montón de cosas que él había soñado para sí mismo y para su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno atiende a eso y dice, claro, yo me pongo en su lugar y lo entiendo perfectamente. Y qué buena cualidad puedo ver en él, aún ahora, en esta situación que está viviendo. Puedo ver su capacidad de trabajo, su lucha cotidiana, cómo abre todos los días el almacén, cómo trata a su pesar de cumplir su deber de padre. Por ejemplo, lo digo así al paso, sin haber profundizado mucho. Pero esa es más o menos la enseñanza que Talasio nos trae ya en los primeros párrafos de esta primera centuria. ¿Qué más? Me ha parecido muy bueno cuando vieron que a todos nos ha quedado muy claro, por diversas enseñanzas, de que no es caritativo quien se dedica al chisme, quien se dedica a hablar mal de otros. Esto es como obvio, pese a que es un hábito muy fácil de adquirir. Los medios de comunicación y la gente en general está muy habituada al chisme, para hablar mal de otros y a veces para hablar de otros, porque esto entretiene a la mente. Talasio nos exhorta no solo a no ser chismosos, a no entrar en la habladuría, sino que nos dice que tenemos que ir un paso más allá, que es no ser ámbito, no ser un ambiente propicio para que esto se manifieste. Es decir, no escuchemos a quien nos viene a hablar de otro, ni siquiera lo escuchemos, pongámosle freno, no lo permitamos. Es decir, no seamos nosotros el ámbito, el ambiente para que esto ocurra. Con firmeza, no tenemos que permitir esto. Qué interesante. Y no solo que no debemos permitir que nos vengan a hablar mal de otros, sino que estemos atentos también cuando se nos viene a mencionar a otros, no necesariamente en lo negativo, sino por qué deberíamos nosotros prestar atención a los asuntos ajenos, ¿no? Hay que estar atentos. La curiosidad a veces nos hace entrar en esas consideraciones. ¿Qué sabes de tal? ¿Y qué sabemos? Y parece inocente esa actividad, de hecho lo es, pero nos va enredando, nos va sacando la atención de nosotros mismos, nos va metiendo en los negocios de otros, dirían los filocálicos, y nuestra mente termina bien alejada de su labor principal, que es el recuerdo de Dios y la propia purificación para acceder a la oración pura. Seguimos ahora. Muy bien. ¿Qué más nos dice Talasio? Nos habla de la caridad y de la continencia, de la necesidad de estas como requisito hacia la oración pura, hacia la purificación del alma. Etimológicamente, la continencia quiere decir tenerse a sí mismo de un modo global, tenerse a sí mismo de un modo integral, global, total. Ustedes pueden buscar en internet bien cuáles son las desinencias, las raíces y demás, pero el significado que podemos traducir
o extraer de estas raíces y de esta palabra, quiere decir tenerse a sí mismo de modo global. Fíjense qué interesante. Continencia. Entonces, se necesita la caridad, esto es el amor, y el tenerse a sí mismo, lo que implica vivir vigilante y atento a nosotros mismos. Ustedes saben que en la medida en que el cuerpo gobierna al alma, nosotros invertimos el orden natural. Dice Talasio que así como Dios gobierna al mundo, el alma debe gobernar al cuerpo y no a la inversa. Y por eso enfatiza en la continencia, la necesidad que tenemos de ser dueños de nosotros mismos. El cuerpo tiene que estar al servicio del alma, de psique. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Primero dándonos cuenta de que por lo general, cuando nos consideramos libres, es cuando más esclavos somos. Cuando nos consideramos libres, es cuando más esclavos somos. Habitualmente consideramos, porque así se nos educó, sobre todo la cultura está imbuida de esta ideología, consideramos que cuando damos rienda suelta a nuestros pareceres, a nuestros apetitos, a los impulsos que tomamos como propios, cuando en realidad son meramente automatismos corporales, allí estaríamos siendo libres. Por eso se suele decir yo hago lo que quiero, no me ato a nada, no me sujeto a nada, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera, que son frases que en principio suenan bien, pero que bien examinadas nos muestran una esclavitud total a las pasiones, lo que en Filocalía se llaman las pasiones. ¿Quién es más libre? El que es capaz de privarse de manejar los impulsos corporales o aquel que está sometido a ellos. Entonces se produce una aparente paradoja. Si yo tengo la distancia suficiente, la distancia interior suficiente para reflexionar antes de actuar, empiezo a ser libre. Esta distancia no me es posible, no la puedo adquirir, si no empiezo a manejar las funciones de cuerpo y mente, para lo cual tengo que darme cuenta de lo que está pasando. Tenemos que darnos cuenta, advertir, y por eso se nos exhorta con frecuencia en Filocalía a la necesidad de vigilar. Yo creo que si tuviéramos que sintetizar una ascética filocálica es la vigilancia, es la atención. La atención es esa herramienta que tenemos que brota desde la conciencia de nosotros mismos y que bien dirigida nos empieza a permitir manejar las cosas. Es como si nos hiciéramos dueños de las funciones. Para que las funciones tengan dueño, antes debe haber alguien en casa, se decía por ahí. Tiene que haber un dueño de casa. Ese dueño de casa se empieza a descubrir mientras más nos acostumbramos a dirigir la atención. Repito, ese dueño de casa se empieza a descubrir mientras más usamos, dirigimos, ejercitamos, entrenamos la atención. En algún punto, cuando me acostumbro a orientar la atención, me pregunto quién es este que está atendiendo. Y caigo en la cuenta de que hay una especie de conciencia de mí mismo, de conciencia de ser consciente, que es el que en realidad ejercita la atención. Imaginen que esta conciencia de ser consciente soy yo y que una de mis funciones es la de atender, sino la principal función.
Otros filocálicos dicen, esa es nuestra libertad, no más. La capacidad de dirigir la atención, de atender. Quiero hacer mención a este tema de la atención porque es clave, ¿no? Tanto en toda filocalía, en el curso de fenomenología, que algunos, no la mayoría, algunos de ustedes también están allí, y es un tema que nos va a ocupar también en el próximo retiro consagrados a la presencia de los primeros días de diciembre. Por eso no creo que sea ocioso ni desviatorio dedicar unos minutitos a este tema en el contexto de Talasio. Fíjense, ustedes ahora pueden empezar a ver la pantalla donde yo estoy hablando, en el ordenador, en el móvil. Ustedes empiezan a mirar. Miren ahora con atención. Ven una figura ahí que les está hablando, está gesticulando, se está moviendo. Mientras continúan dirigiendo la mirada hacia la pantalla, sin mover los ojos de donde están fijados, ustedes pueden atender a lo que está a un lado. Fíjense, lo primero que pasa es que los ojos quieren tender hacia allí, un fenómeno que se conoce como tonicidad muscular, es decir, los músculos, toda la musculatura, quiere seguir lo que está ocurriendo en psique, ¿no? Quiere seguir las imágenes. Pero podemos, mediante un esfuerzo atencional, mantener los ojos al frente mientras nuestra atención en realidad se concentra en lo que tengo al costado. ¿Lo ubican? Un tipo de atención es esta, miro acá o miro allá. Pero otro tipo de atención es como si fuera una mirada interior, que aunque la vista permanece fija en un punto, esta mirada interior se dirige al otro. Ese otro foco atencional, esa es la atención propiamente dicha de la que estamos hablando. Y por eso acudí a este pequeño ejercicio para ver si ustedes le pueden sentir el tacto, tomarle el sabor. También se puede hacer más fácil, creo que es más fácil, con el sentido del oído. Uno se concentra un poco y dice, a ver, ¿cuáles son los sonidos principales que estoy escuchando? Entonces, cerrar los ojos también ayuda, porque permite que uno concentre más atención en el oído. Y entonces escucho el auto en la calle, un perro por allá, un ventilador por aquí, y digo, me voy a dirigir a escuchar aquel sonido. Y la atención deja de lado un montón de estímulos y se concentra en un sonido. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué es esta atención? ¿Qué es esta linterna que ilumina acá o allá dependiendo de una intención, esto es, de una dirección interior? Adentro hay una intención, una tensión interior que es una dirección. Esto es posible porque en nosotros hay una cosa inmaterial, intangible, no se puede tocar, que tiene esta facultad, este brazo receptor de estímulos, que puede dirigirse aquí o allá a través de los distintos sentidos. Y este brazo de la atención surge ¿de quién? De nuestra esencia, del Hijo de Dios que somos antes que nada. Antes que cuerpo y antes que mente, somos este inmaterial, como dicen los filocálicos, este espíritu de luz que es el que tiene la capacidad de atender. ¿Verdad que es interesante? En este tema, se asienta toda la ascesis de filocalía. Y por supuesto esto lo encontramos también en santos o en espirituales que no figuran en filocalía. Pero estos monjes especialmente que estamos tratando en este curso, se dedican con cuerpo y alma a ejercitar esta facultad de la atención, esta mirada que se puede dirigir ora aquí, ora allá, dependiendo de una voluntad que surge de la conciencia. Conciencia que es
nuestra esencia inmaterial. Y por eso, insisto con esto, por eso debemos entrenar esta capacidad de dirigir la atención según lo que nos favorezca la oración pura, la unión con Dios, ese ascenso progresivo a la tiniebla luminosa, ese silencio espiritual que permite que la gracia nos inunde, que es lo que los filocálicos llaman la teosis, o en términos que conocemos más aquí en Occidente, el descenso del Espíritu Santo o la gracia. Bien, Talasio hablaba, yo lo llevé a este tema a raíz de la palabra continencia, que es tenerse globalmente, y por eso toda esta digresión que en realidad me parece pertinente. Seguimos ahora. ¿Qué más nos dice Talasio? Profundiza mucho con el tema de la caridad, sobre todo en esta primera centuria y en la segunda también. No hay caridad en mí si tengo a alguien, aunque sea en la memoria, aunque sea en el pasado, por quien todavía hay rencor. Yo puedo ser caritativo, muy amoroso, puedo hacer apostolados, tratar bien a todos los que me rodean, ser afable, tranquilo. Puedo hacer muchas oraciones, pero si hay una persona por la cual siento rencor, no hay caridad en mí. Durísimo, tajante, muy claro. Porque a veces el rencor, precisamente, ha quedado en la memoria. Ya no estoy con esa persona en relación, ya han pasado años. Pero cuando esa imagen aparece en mí, cuando el recuerdo de esa persona aparece en mi interior, ¿qué hay? ¿Hay rencor? No eres caritativo, no tienes el amor vivo en ti. Eso nos dice Talasio. Nos habla de la necesidad de lavar la memoria, de purificar la mente. ¿Y cómo hacemos si ya no estamos en relación con esa persona? Tenemos que cambiar la mirada, un poco lo que hablábamos al principio, y mirar a esa persona de otra forma. Por supuesto, el perdón, por ejemplo, a alguien que nos ha ofendido, el perdón como acto del corazón, como sentimiento, es necesario. Pero difícilmente lleguemos a que ese sentimiento sea genuino si no hemos logrado modificar la mirada que tenemos sobre ese prójimo y sobre los sucesos que rodearon ese ámbito que dio lugar al rencor. Lavar la memoria era algo que ellos hacían con frecuencia, una ascética peligrosa, advierten algunos de los monjes, porque decían, si te vas a la memoria, aunque sea con una buena intención, es como ir a un pantano. Podrías enredarte, no salir más y caer en los vicios nuevamente, vicios que estaban en el pasado. Así que es un ejercicio dudoso. Pero el que no es dudoso, el que es práctico, es que cuando se aparezca en nosotros un sentimiento de rencor o un sentimiento, diríamos así, no cristiano respecto de alguien, allí sí pongámonos alerta y tratemos de lavar esa memoria específica. Se asienta esto que digo en el párrafo 16 de la primera centuria, pero hay varios, como ustedes ven, que tratan de este tema. ¿Qué más? El párrafo 42, que no es párrafo, el aforismo, son breves textos, ¿no? El 42 y el 43 de la primera centuria. Fíjense, nos dice Talasio, si quieres lograr la salvación, renuncia al placer e iníciate en la continencia y en la caridad a través de una oración insistente. Y en el 43 continúa diciendo, es propio de la impasibilidad el verdadero discernimiento. Con este realiza todo con mesura y orden. Aquí me quiero detener. El discernimiento que nos lleva a realizar todo con mesura y orden.
cualidades que derivan de la impasibilidad. ¿Qué es la mesura? ¿Qué es hacer con mesura? Es hacer con medida. ¿Y qué es hacer con orden? Cuando algo está en orden, cuando se relaciona con coherencia y armonía con los demás elementos de su conjunto. Algo está en orden, está ordenado, cuando se relaciona con coherencia y armonía con los demás elementos de su conjunto. Sea este conjunto el de los seres vegetales, el de los seres animales, la disposición de las cosas en el escritorio. Por ejemplo, este marcador va a estar en orden si está junto a los demás marcadores cerca del pizarrón. En cambio, no está en orden si está debajo de la mesa de la cocina. Está fuera de orden. Qué interesante esto, para estudiar los distintos aspectos de nuestra vida y ver si están ordenados. Porque el orden y la mesura son virtudes que contribuyen al logro de la impasibilidad y a la vez derivan de un espíritu impasible, de un alma impasible. La mesura, la medida, en la conducta, siempre la medida. Esto era algo que los filocálicos lo tenían muy incorporado también por la influencia estoica propia de su ambiente y de esa temprana época, que les venía incluso del platonismo, también de Plotino, pero sobre todo de la influencia estoica, ¿no? La necesidad de hacer con medida. Si yo, por ejemplo, en mi habitación tengo la cama y el ropero tiene este tamaño, donde guardo la ropa es así de chiquito, a ojos vistas uno se da cuenta de que eso no tiene medida. Allí falta mesura. La mesura puede ser para lo menos o para lo más. Mesura y orden se interpenetran, vienen a ser lo mismo. Las cosas son útiles si tienen la medida adecuada al fin propuesto. Las cosas son útiles si se dan en la medida adecuada a su propio fin, a su propia función. Y es en base a estos dos temas, en la mesura y el orden, que ellos solían redactar reglas de vida. A propósito de lo que charlaba días atrás, creo que con Eugenio, con el hermano Eugenio. Porque se hablaba, ¿cómo podría ser una regla de vida simple que pudiéramos seguir? Porque tenemos muchas reglas a disposición, muy complejas, ¿no? en distintas órdenes y carismas. Filocalía nos muestra muchas reglas de vida a través, si sabemos leer entre líneas, pero si tenemos que sintetizar, la mesura y el orden nos pueden guiar muy bien. Necesitamos moderación en la alimentación, moderación en el descanso, que ninguna actividad se encolumne en relación a otras. ¿Qué es esto del encolumnamiento de las actividades? Cuando, imagínense esos gráficos de columnas donde se ven barras, ¿no? De distintas alturas. Si cuando observo mi jornada, o podemos decir cuando observo mi semana, que vendría a ser una jornada más grande, yo veo que algún tipo de actividad tiene una barra muy alta, es decir, le he dedicado mucho tiempo y energía, y otra cosa tiene muy poco, debo revisar esto en relación a mis prioridades, en relación al criterio de mi propósito, de lo que yo pretendo. Por lo general hoy en día solemos dedicarle demasiado al trabajo, demasiado a lo económico. O en el ámbito espiritual, incluso si somos consagrados, personas que están en un monasterio, en un convento, se suelen desproporcionar las cosas en cuanto al estudio, por ejemplo. Se estudia mucho y se practica poco. O se sabe mucho y se vive poco. Son cuestiones que es bueno atender
en el diseño de alguna pequeña norma de vida. Pero sintetizando este punto, la mesura, es decir, la medida de las cosas y de las actividades, debe ser coherente al fin, a la función que cumple. Y todas las cosas en nuestra vida deberían poco a poco irse ordenando, es decir, irse relacionando con armonía y con coherencia en torno al resto de las cosas en el ámbito que les resulta propio. Hay dos hermosos párrafos o frases, la 42 y la 43. Nos habla también, nos dice Talasio que la causa de todos los males es el amor propio, la causa de todos los males. Y este amor propio, mal entendido, es decir, cuando nos creemos cuerpo y mente antes que espíritu inmaterial, o cuando nos creemos meramente un cuerpo con un cerebro y nada más, cuando nos identificamos con la materia, terminamos creyendo que, como decíamos antes, que lo que desea el cuerpo es lo que nosotros deseamos. Y esto nos somete al vicio. Y este es el tema que quería tratar un poco en relación a lo que sigue en la primera centuria. Nos pasa de creer que hay vicios o adicciones que nos será muy difícil abandonar. Sobre todo, esto suele referirse a cuestiones en la alimentación, a cuestiones en lo referido a la concupiscencia del cuerpo, nuestra afición al placer. Hay cosas que nos parecen insuperables. Y esto es motivo de charla también en amistades espirituales que se van desarrollando, por ejemplo, en nuestro blog y en otros ámbitos. Aficiones, adicciones o vicios que se nos presentan como de muy difícil superación. ¿Y por qué? Y porque a lo mejor hace décadas que venimos padeciendo. ¿Cómo vamos a transformar eso? Nos dice secretamente nuestra mente, mira el hábito que tienes. Esta es la enajenación del vicio, lo que nos hace creer, lo que nos parece. En realidad, nos dice Filocalía, toca el tema Talasio y también nos dice nuestra propia experiencia. Después del esfuerzo inicial, la mayor parte de los vicios o las adicciones se muestran como fantasmales. No eran para tanto. Porque empieza a surgir en nosotros la afición, una adicción sana, a aquella nueva costumbre que nos ha liberado o nos va liberando del peso anterior. Empezamos a experimentar una nueva libertad que se alimenta a sí misma y nos va llevando solos hacia el afianzamiento de esta nueva costumbre santa que se transforma después en segunda naturaleza. Pero necesitamos atravesar el primer periodo. Para esto hace falta oración insistente desde la impotencia. Ustedes saben que San Agustín le pedía a Dios la virtud y le decía que no todavía, y esto nos pasa mucho. Tenemos que pedir con insistencia el cambio en nosotros, porque, hermanas y hermanos, la gracia viene si la pedimos con sinceridad. ¿Esto qué quiere decir? Que si de veras deseo la libertad de los hijos de Dios, esto es, hacerme dueño del cuerpo y de la mente, y por lo tanto liberarme de este o de aquel vicio que me oprime, necesito simplemente pedir esto de verdad, pedirlo de verdad. Si me encuentro, atiendan a esto, si me encuentro orando de verdad, pidiendo de veras tal gracia, ya está el Espíritu orando en mí. Y puedo dar por cierto que esto me es concedido.
porque en el acto de pedir de verdad la propia transformación, ya está allí la misma redención. ¿Qué es lo que nos ocurre habitualmente? Que pedimos con la mente, no pedimos de verdad. La verdadera oración se hace desde el corazón, desde un sentimiento más profundo. Y cuando hemos llegado a esa posición interior, ya se nos está concediendo lo que pedimos. A pesar de la mente, a pesar de ese hombre viejo que se resiste todavía. Fíjense, si pueden examinar este tema, se los digo con mucha convicción porque es fruto de mi experiencia y también de lo que nos aporta Filocalía. Entonces, repitiendo, como dice Sergio, ¿no? que uno a veces se repite mucho, pero él dice que eso también es útil, que sirve. Sergio es el hermano que está dando un curso de liderazgo católico en su blog. Les recomiendo si pueden llegar. Yo no he tenido demasiado tiempo, he visto 1 o 2 videos, me parece muy interesante. Bueno, digresión aparte. Si uno llega a pedir con verdad interior la gracia de liberarse de esta o de aquella pasión, si la pedimos de corazón, ya está allí mismo el deseo, el pedido concedido. Fíjense y después lo comentamos. ¿Qué más nos dice Talasio? Bueno, el amor por el dinero, lo habla en el párrafo 34, en la frase 34, que esto por supuesto todos somos conscientes de esto. Él dice, el amor por el dinero es motivo de pasiones, porque él mismo promueve el aumento del placer en general. Examinemos esto, porque no está mal la abundancia, ¿verdad? Si hay abundancia, si esta abundancia surge de una actividad honesta, alineada con el mensaje de Cristo, no hay nada que decir. Porque el problema no está en este tipo de abundancia, la exterior, sino en el apego que tenemos a esto, ¿verdad? Es decir, el pobre, antes que nada, es un pobre de espíritu, que es aquel que tiene humildad y que no se apega a los bienes, por ejemplo. Pero si nuestros pensamientos están con frecuencia referidos al dinero, si tememos mucho que disminuya nuestro ingreso, o si ambicionamos bastante que crezca mucho nuestro ingreso, nosotros podemos darnos cuenta por esto mismo de que ahí abajo está el fuego de las pasiones. Eso nos dice Talasio. ¿Por qué? Porque el dinero es la llave, es la herramienta a cualquier placer, ¿verdad? Hoy en día más que nunca. Nos da acceso a cualquier cosa el dinero, desde las más pequeñas a las más grandilocuentes. Entonces, estemos vigilantes a nuestra fruición por el dinero. Si lo andamos paladeando mucho, si lo deseamos mucho, y volvemos como siempre a la distinción entre necesidad, lo que es necesario, y lo que es deseo. Del deseo, el deseo es aquello de lo que podemos prescindir sin daño. El deseo es aquello de lo que podemos prescindir sin daño. Yo puedo prescindir de un dulce en el desayuno, puedo prescindir de la manteca, pero no puedo prescindir del pan o de tomar algo al despertar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la necesidad y el deseo. Puedo necesitar desplazarme de un sitio al otro. Ahora, si voy en este auto, en aquel otro, o voy en transporte público o caminando, ahí tenemos distintas gradaciones de lo que es necesario y de lo que es deseado. Y todo dependerá del contexto, sin duda, del contexto en que se encuentre este presunto deseo o esta necesidad. Bueno, hermanas y hermanos, ya para ir acercándonos al final de esta 37ª clase de Filocalía 2020,
referida un poco a sintetizar la primera centuria de Talasio líbico y africano, que se dirige al presbítero Pablo, su hermano espiritual. Hay un tema que quiero tocar finalmente para no extenderme mucho. Resulta que nosotros estamos muy acostumbrados en ámbitos espirituales, en el ámbito religioso, a tender hacia la virtud, hacia esta o aquella virtud. Quisiera incorporar en mí tal virtud, ser mejor persona en esto o en aquello. Y por lo general nos guiamos por una idea, por un concepto de lo que esa virtud es. Y es como si tratáramos de estirarnos. ¿Vieron cuando, por ejemplo, nos hemos comprado o nos han regalado una prenda que nos queda chica? Y uno se lamenta y no quiere asumir, ¿no?, que nos ha quedado chica o que es chica. Y entonces estiramos la prenda de aquí y de allá a ver si podemos componerla a nuestra propia forma. Y finalmente tenemos que rendirnos a la evidencia de que esa prenda no nos va, no es para nosotros. Entonces, con las virtudes o con la búsqueda de determinadas virtudes, no suele pasar esto. Un poco lo que hablábamos recién, ¿no?, de la alimentación, por ejemplo, de la continencia, etc. Tendemos a la virtud, nos guiamos y nos estiramos hacia esa idea o concepto de un modo externalizado, como si buscáramos actuar la virtud, volvernos virtuosos. Pero resulta, nos dice Filocalía, que las cosas no actúan de ese modo, no funciona así. La virtud surge por sí misma como fruto de una maduración espiritual. Es decir, el fruto cae cuando está maduro. Y la maduración espiritual requiere de comprensión, bastante comprensión de la causa, de esa pasión, la causa de la pasión que se opone a la virtud que queremos tener, que queremos incorporar o conquistar. Determinando la verdadera causa, madre de todas las causas, el amor propio, nos dice Talasio, y después específicamente dónde arraiga el pecado en nosotros, el vicio, la adicción, el error, la falta, dónde arraiga en nosotros particularmente nuestra personalidad, nos permitirá, al ir conociendo más la causa de nuestro vicio, despejar el camino hacia la virtud. Pero este camino hacia la virtud se va a dar un poco por gracia y otro poco por sí mismo, por decantación. Tenemos que madurar espiritualmente. Esto lo hablamos mucho, nos atañe a todos, y la maduración espiritual tiene mucho que ver con... Claro, es una obviedad esto que voy a decir, que la maduración tiene que ver con dejarnos de niñerías. Pero ¿a qué quiero hacer referencia? A que tenemos que dar respuesta a lo que nos ocurre y dejar de hacer lo que en el curso de fenomenología mencionábamos como actos rituales, que vendrían a ser, para no extenderme, como respuestas mágicas. Tenemos que ponernos serios en la vida espiritual y tomar con firmeza una determinación que nos permita consagrarnos en una dirección profunda. Y para eso este tema con el tema del retiro, al cual los invito nuevamente, específicamente para tratar el tema de la preparación hacia el retiro. Quien no asista, no hay problema. Lo mismo sirve este tema de la preparación, este ítem de la preparación. ¿Qué es prepararse a algo? Es disponerse, ponerme en una posición determinada
que me vaya ya direccionando hacia aquel objetivo o propósito. Prepararse, ¿no? Me paro antes, me predispongo. Entonces, el retiro son vídeos que vamos a poner a la mañana, a la noche, una meditación que prepare hacia la oración contemplativa y una reunión virtual al final de cada día para aquellos que deseen intercambiar. Les aclaro esto nuevamente porque me escribían diciendo, bueno, pero yo el viernes trabajo. No hay inconveniente. Ustedes van a recibir el material, los que se anoten, y lo van a poder usar a su arbitrio, cuando mejor les convenga. Pero aún si quieres hacerlo el mismo viernes y ese día trabajas, no quita ni no hay problema. Empiezas la jornada un poco más temprano, ves el video de la mañana y tratas durante el día de ejercitar lo que allí se proponga. Porque vamos a poner mucho énfasis en este retiro virtual de 3 días en ejercitación práctica. La mayoría va a ser ejercitación práctica, tendiendo a que, usando correctamente los sentidos físicos, aprendamos a despertar los sentidos espirituales para que aquello de vivir en la presencia de Dios en el cotidiano deje de ser un concepto o una cosa que muy de cuando en cuando nos ocurre, para que sea más frecuente, para que sea una vivencia en la cual podamos permanecer, o al menos hacernos habituales a ella. Entonces, en esta preparación para el retiro, presten atención, todas las publicaciones del blog van a ser referidas a este tema, y lo que les llegue por mail a los inscriptos también, ciertas lecturas, algunos audios alusivos a esas lecturas y cualquier otro comunicado que hagamos. Todo tiende a esta cuestión de consagrarnos a la presencia. Finalmente, ya me he hecho muy extenso, esto de consagrarnos, hacernos uno con lo sagrado, consagrarse, es hacernos uno con lo sagrado, es tomar una dirección definitiva. Cuando uno quiere ir a un lugar difícil, distante el camino, y tiene varios caminos, no sabe por cuál sendero ir, allí está la disyuntiva. Pero cuando llegados a cierto punto del camino, por ejemplo a cierta edad en la vida, uno se da cuenta de que ya no tiene mucho para elegir, no tiene mucho tiempo, ¿no? Se viene la tormenta, necesitamos llegar a destino, y uno se metió por un sendero en la montaña, hay que seguir, no hay que mirar atrás, como dice en la escena de la mujer de Lot, no hay que mirar atrás. Y entonces, ¿qué hace? Cuando uno no tiene alternativas, uno tiene toda la energía puesta en ir hacia adelante. Consagrarse de algún modo es esto, dejar de dudar. Voy por un camino hasta el final. Bueno, hermanas y hermanos, creo que no me queda nada. Les mando un abrazo fraterno a todos. Es un gusto cada vez más tener amistad espiritual con ustedes. Invoco al Señor Jesucristo para que nos brinde la gracia de desear cada vez más la unión con Dios. Hasta pronto.